Para empezar, hermanos, la interpretación de esta parábola necesitamos contemplar el contexto. Y el versículo 1, Cristo da una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Vaya ahí, por favor. Dijo Jesús a sus discípulos: imposibles que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Hermanos, como sabemos, es inevitable. No se puede contener el hecho de que en ocasiones seamos piedras de tropiezo o seamos una persona que estorba el caminar y el conducirse de la fe de alguna otra persona. Somos a veces personas que ponen tropiezos a otras personas. Y dice Jesús: ay de aquellos por de los que vienen los tropiezos. Ahora bien, no solamente Jesús establece que debemos tener cuidado de nosotros mismos si somos piedra de tropiezo, sino que también hace una segunda señal o un segundo mandamiento. Vea el versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tenemos que hacer? Repréndele. Ahora, aquí encontramos ya un mandamiento, un imperativo. ¿Y cuál es el mandamiento? Bueno, si hay alguien que el día de hoy peca contra ti, es decir, te daña, te ofende, te transgrede, es malo contigo, te ha hecho alguna injuria, te ha cometido alguna injusticia, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Repréndele. Hermano, ese es un mandamiento. Y por cierto, este mandamiento no solamente es para los pastores. Usted puede llegar a un hermano con amor y decirle: hermano, creo que has hecho esto a mi persona, creo que esto que estás haciendo no es lo correcto, no es lo debido. Entonces, de esa manera tú le reprendes, lógicamente, en el sentido con amor, con paciencia, con benignidad, con longanimidad, etc. Pero no solamente le dice repréndele. Vea lo que sigue diciendo el texto. Y si se arrepiente, segundo mandamiento, perdónale. Es decir, esta ofensa, este tropiezo que alguien cometió en contra tuya, usted tiene que reprender a esa persona, y si esa persona se arrepiente, nuestro deber como creyentes es perdónale. Pero luego la pone más difícil. Dice el versículo 4, y si 7 veces al día peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? 7 veces perdonarle. Supongamos que el día de hoy está nuestra hermana Odette y me dice algo injusto, me dice algo que me ofende, que me daña. Entonces la reprendo y luego ella me dice: hermano José María, perdóneme. Y la perdono. 1 hora después me vuelve a hacer la misma calumnia, la misma injusticia. Y luego la vuelvo a reprender y me vuelve a decir: hermano José María, perdóneme. Pero luego viene la tercera vez y me vuelve a hacer lo mismo, el mismo día. Entonces, ¿usted qué pensaría? Usted pensaría que la hermana Odette está jugando y que no se ha arrepentido. Y usted también pensaría que la hermana Odette está de alguna manera siendo mala conmigo y tomándome el pelo. Pero bueno, apenas vamos en la tercera. Supongamos que ya la perdoné por 3 veces en el día, pero viene la cuarta. Y llega la hermana Odette y ahora habla en contra mía, dice cosas de mí el mismo día. Entonces yo le vuelvo a decir: hermana, cometiste esto contra mí, me siento agobiado. Entonces la hermana por 4ª vez me dice: hermano, perdóneme. ¿Y qué es lo que hacemos comúnmente ahí, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo crees? Si ya me lo hiciste 3 veces y con esta van 4. Tú estás jugando conmigo. Pero bueno, te voy a perdonar. Dan las 3 de la tarde y llega la 5ª vez que la hermana me dice una ofensa y ya no lo soporto. Porque esa es nuestra naturaleza. Y Cristo está diciendo: si 7 veces al día
es una piedra de tropiezo para ti, repréndele, y si se arrepiente las 7 veces, perdónale. Eso es increíble, hermanos. Ahora, necesitamos comprender esto para poder llegar a la parábola. Ve el versículo siguiente, versículo 5. Y es aquí donde comienza todo el conflicto. Dijeron los discípulos a Jesús, ¿qué cosa? Aumentanos la fe. ¿Cómo? Parece ser, hermanos, y mírame aquí, parece ser que este versículo está completamente desligado del contexto. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí lo ves? Pero no. Recuerda que el evangelio es literatura y que todo va en orden cronológico o en orden consecutivo. De modo que este pasaje de Señor, aumentanos la fe, y luego viene alguna analogía que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no está desligado del contexto. Está tan ligado, por lo cual es una enseñanza tan maravillosa. Los discípulos, para comenzar, le dicen a Jesucristo, Señor, aumentanos la fe. Ahora, quiero preguntarte el día de hoy a ti. Dime, ¿por qué los discípulos piden aumentanos la fe? ¿Alguien que me pueda responder, por favor? Recuerda cuál es el contexto. El contexto es Cristo dándole 2 mandamientos. 1, reprende a tu hermano, y número 2, perdona a tu hermano. Y como base de todo, ten cuidado de no ser tropiezo. Entonces, ¿por qué razón, hermano? Mírame aquí. ¿Por qué razón los discípulos le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe? ¿Alguien? Por favor, respondan. Ánimo, hermanos, ánimo. ¿Alguien que pueda responder? Sí, hermana. ¿Por qué es difícil perdonar? ¿Va por ahí más o menos alguien más? ¿Nadie más? Bueno. ¿Sí, hermano? Ajá. Ajá. Correcto, es eso. Los discípulos, lógicamente, están diciendo, Señor, aumentanos la fe, implícitamente con el fin de perdonar. ¿Sí estás conmigo? Por eso, hermanos, este pasaje está tan ligado al contexto que no debemos de perder de vista el contexto o la base de nuestra enseñanza el día de hoy. Dice el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ahora, ¿cuántos de ustedes dirían lo mismo? Señor, yo necesito que me aumenten la fe para perdonar. ¿Cuántos de ustedes podrían decir lo mismo el día de hoy? Bueno, escucha esto, porque esto nos va a dejar boquiabiertos. Ve la respuesta del Señor Jesucristo. Versículo siguiente. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y aquí encontramos un problema muy grande. Mírame aquí, hermano, por favor. Por favor, hermanos, tomen su lugar. Vamos a esperar a que tomen su lugar los hermanos. Muchas gracias, mis hermanos. Tomen su lugar. Bienvenidos a nuestra clase, a nuestra serie de las parábolas de Jesús. Bien, continuamos. Entonces, hermanos, Jesús les está diciendo, si tienes una fe como un grano de mostaza, entonces harías lo siguiente. Le dirías a este monte, desarráigate y plántate allá. Pero cuando leemos este pasaje solamente, ¿sabes qué es lo que sucede en nuestra mente y en nuestra percepción del texto? Decimos, yo necesito fe para decirle a un sicómoro, teletranspórtate o navega hacia el mar y plántate. Eso es el sensacionalismo. Hermanos, el día de hoy
¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús a través de este texto? ¿Has escuchado también el versículo que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces dirías a esta montaña, traspásate? Bueno, es exactamente el mismo sentido, pero ¿por qué no vemos el día de hoy sicómoros plantados en el mar? ¿Por qué no vemos el día de hoy montañas traspasarse y ponerse en otra ciudad? ¿Por qué? ¿Acaso has visto algún árbol plantado en el mar por la fe de algún creyente? ¿Alguien ha visto algún árbol plantado en el mar mágicamente? ¿Alguien ha visto la fe de una de las personas más portentosas de la historia de la época cristiana diciéndole a un árbol, desarráigate, y vemos cómo el árbol de alguna manera empieza a flotar y luego se va hacia el mar? ¿Vemos eso? No. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Jesús? Vea, por favor, Lucas 17:6. Léalo nuevamente porque leeremos otros versículos. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Tengo una pregunta para usted. ¿Los discípulos tenían fe como un grano de mostaza o no tenían fe? ¿Quiénes dicen que los discípulos tenían fe como un grano de mostaza? ¿Y quiénes dicen que los discípulos no tenían fe? Ahora, veamos Mateo 6:30. Seguramente los que no alzaron la mano saben que después de la respuesta se van a tener que... Vea lo que dice el versículo. Mateo 6:30. ¿Recuerdas? Esto lo vimos la semana pasada, solamente el pasaje. Dice el texto. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Tenían fe o no tenían fe? Poquita. Tenían poca fe. Pero compara este pasaje con Lucas 17:6 y te encontrarás que la misma cantidad de fe es la que poseían. Ellos tenían poca fe. ¿Y cuánta fe necesitas para mover un árbol sicómoro? Poca fe. Te voy a hacer ahora otra pregunta. ¿Los discípulos, por causa de tener poca fe, podían mover un sicómoro? Continuemos. Vamos a otro versículo, Lucas 8:25. Dice el texto. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ahora, esto implica que si Jesús les está preguntando, ¿dónde está vuestra fe? Implica que ellos tenían fe, porque les dice, ¿dónde está? Ellos tenían, y en Mateo 6:30 les está diciendo, hombres de poca fe. Hermanos, conclusión, ellos tenían poca fe. Ellos tenían la fe de un grano de mostaza. Porque Jesús cuando dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, no está hablando de cantidad. Él está hablando de calidad. Porque subraya la palabra como un grano de mostaza. No que sea igual al grano, sino cómo. ¿Y cómo es el grano de mostaza? Bueno, primero es pequeño y luego crece. Ese es el sentido. La fe de un creyente. Para poder mover un árbol sicómoro, necesita ser semejante a la forma de ser un grano de mostaza, que va tan pequeño y que va en aumento. Pero luego encontramos otro problema. ¿Puedes mover árbol sicómoro si tienes esta fe? Bueno, tienes que poner esta analogía en el contexto. Escucha lo siguiente y presta mucha atención a esto. ¿Qué harían con una fe creciente los discípulos? Bueno, según la analogía, le dirían a un árbol sicómoro, desarráigate y plántate. Escucha esto, hermano, esto es importante. Un sicómoro es un árbol conocido por su sistema de raíces extensas y profundas. La imagen conlleva a dos eventos: desarraigar y plantar. Escucha esto, hermano. ¿Cómo encaja esta analogía en el contexto?
Fíjate, dice el versículo, le dirías a este árbol, desarráigate y plántate y os obedecería. Hermano, mírame aquí. Lo que conseguiremos con poca fe como la de un grano de mostaza es obedecer. El árbol obedecería de la misma manera, mírame aquí, de la misma manera que el creyente va a obedecer si tiene esta fe. Entonces, lo que los discípulos quieren es una fe en aumento con el propósito de perdonar, con el propósito de amar. Hermano, escucha esto, no seamos sensacionalistas. El propósito de la fe no es para que andemos plantando árboles sin sentido, porque esto no tiene ningún sentido para el evangelio, sino que el propósito por el cual nuestra fe tiene que ir aumentando es para que perdonemos y para que amemos. Ese es el propósito. No tiene ningún sentido plantar un sicómoro de un lugar a otro si el día de hoy no perdonas a tu hermano. ¿Sí está conmigo? Así que Jesús les dice, van a suceder dos cosas si tienes este tipo de fe. Vas a poder hacer que perdones a tu hermano cuando este hermano te ofenda. Cuando sea una piedra de tropiezo, versículo 1 y 2. Cuando este hermano te haga algo durante todo el día, 7 veces al día, y 7 veces lo perdones, entonces por causa de tu fe, que es como la de un grano de mostaza, entonces vas a ser semejante a un árbol que es plantado y plantado en el mar, desarraigado y plantado en el mar. Vas a ser un hermano que va a producir cosas maravillosas. Es eso. A veces, hermanos, mírame aquí, creemos que necesitamos más fe para cumplir cosas difíciles, pero te voy a decir algo, la fe que tengas, aunque sea como la de un grano de mostaza pequeño, pero que va creciendo, esta fe va a lograr en tu vida y en mi vida que perdonemos 7 veces y aún 70 veces 7. No necesitas la fe de Pablo. No necesitas la fe de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Santiago, de Felipe, de Bartolomé para el día de hoy poder perdonar. Necesitas la fe como la de un grano de mostaza. Y hermano, esto ocasionará que en tu vida haya cosas maravillosas. Por eso cuando Jesús dijo, cosas mayores que estas haréis, o sea, Jesús había hecho cosas maravillosas. Y luego él dice, cosas maravillosas haréis. Bueno, Señor, yo no veo haciendo cosas mejores que las que tú haces. Pero, ¿sabes algo? Cuando tú y yo perdonamos, son cosas mayores. Eso es lo mayor. Se refiere a aquello que nuestra naturaleza caída nos imposibilita. ¿Acaso es imposible, hermanos, desarraigar un árbol y plantarlo en el mar? Sí, es imposible. Es hasta imaginativo. ¿Cómo plantarías un árbol en el mar? De la misma manera, en nuestra naturaleza caída, en muchas ocasiones es imposible perdonar, pero cuando tienes la fe como la de un grano de mostaza, es entonces que tu fe ocasiona que perdones. Presten atención, hermanos, a esta interpretación y no se deje llevar por el sensacionalismo. La maravilla que Jesús tiene en su mente es solo un ejemplo. No que vas a plantar un sicómoro en el mar. La maravilla es que perdones. Si fuera a arrancar árboles, sería ilógico. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para qué quieres arrancar un árbol y ponerlo en otro lugar? Pues no vemos ningún árbol en el mar el día de hoy. Ni montañas moverse. Ni montañas flotar sobre nosotros. Como dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces dirías a este monte, desarráigate y plántate en otro lado. No vemos eso. Sino más bien es que mi fe ocasionará no causar tropiezos a mis hermanos pequeños. Lo que mi fe hará es reprender amablemente a otros que han pecado contra mí. Lo que mi fe hará es perdonar a aquellos que me han hecho daño. Lo que mi fe hará, escucha hermanos, esa es la conclusión,
Lo que mi fe hará es controlar mi naturaleza caída y lograr algo mejor en mí. ¿Qué es lo que produce una fe en aquello que es imposible en nosotros? Dime, ¿qué es lo que produce la fe? Obediencia. Termina la analogía diciendo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Acaso Jesús no está dando 2 mandamientos de que perdones y que ames y que reprendas? Sí, en el versículo 2 y 3 acabó de decir, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Entonces, esto es lo que tú y yo tenemos que obedecer. Ahora, si tienes esta fe como la de un grano de mostaza, entonces obedeceríamos. Hermanos, si el incrédulo no tiene esta fe como la de un grano de mostaza, nunca va a poder perdonar a su enemigo. Si alguien le ofende, lo que va a hacer es confrontarlo y vengarse. ¿Sí está conmigo? Pero el creyente no es así. Buenos días, hermanas, tomen asiento. El creyente no es así, queridos hermanos. El creyente, si te ofenden por causa de que tienes la fe semejante a la de un grano de mostaza, entonces el creyente perdona, el creyente ama, el creyente está tan compungido que se arrepiente y le pide al otro que se arrepienta para estar en comunión. Amén. Vea, por favor, Lucas 17:7. Lucas 17:7. Dice el versículo. ¿Quién de vosotros? Es una pregunta retórica. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Otra vez se da cuenta que está la palabra aquí, ordenado. Bueno, entonces, después de que hayas hecho todo lo que se te ha ordenado, tienes que decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora, hermanos, ¿cómo hacemos esa transición de la analogía a esta metáfora que ahora está sucediendo aquí? Mírame aquí. La parábola que Jesús dirá tiene el mismo fin. ¿Y cuál es el fin? Demostrar la obediencia a estos mandamientos de no ser tropiezo, de reprender y de amar, es decir, de perdonar. Tienen el mismo enfoque. La analogía decía, con una fe que tengas al tamaño de un grano de mostaza, entonces podrás obedecer para que hagas cosas maravillosas. Pero ahora, hermanos, Cristo lo que hará es que nos va a poner un ejemplo de la vida cotidiana para demostrarnos que la obediencia no solamente viene a través de la fe, sino que la obediencia viene a través de lo que somos en Cristo. ¿Y qué somos en Cristo? Siervos, doulos en griego. Somos esclavos. En el tiempo de Cristo, los esclavos eran vistos como artículos de trabajo, cuyo fin de vida era servir, trabajar y sujetarse a su amo. Esto es en el tiempo de Cristo. De hecho, en el año 173 aproximadamente antes de Cristo, un hombre llamado Jesús ben Sirac escribió un libro en hebreo que los católicos lo tienen en su Biblia y es un libro apócrifo el cual se llama Eclesiásticos. Este libro, en Eclesiásticos capítulo 23, versículo 25 al 30, dice así: al burro pastos, palos y carga, y al esclavo pan, corrección y trabajo. Da trabajo a tu esclavo para que no busque el descanso. Si levanta la cabeza, se rebelará contra ti. Con yugo y rienda se doblegará a una bestia, y con duros castigos al mal esclavo. Pon a tu esclavo a trabajar para que no esté ocioso, pues la ociosidad trae muchos males. Hazlo trabajar como le corresponde, y si no obedece, ponle cadenas en los pies,
pero no te excedas con nadie ni hagas nada sin tener derecho. Esto es lo que se pensaba en los tiempos de Cristo sobre los esclavos. Ahora, este lógicamente es un libro apócrifo, nuevamente lo tengo que decir, es un libro oscuro, esto no es correcto, pero de esta manera, hermanos, se veían a los esclavos en los tiempos de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nos trata de decir Jesús cuando Él está diciendo que si alguien tiene un esclavo, de repente el esclavo está arando, que es el trabajo de la agricultura, o si está con el ganado, luego termina de hacer su trabajo, ¿y qué hace el esclavo? Llega a la casa, y en lugar de sentarse a comer, ¿qué le dice el amo? Cíñete, sírveme, y cuando haya terminado de comer yo, entonces come tú. Esto es lo que se hace cotidianamente con el esclavo en los tiempos de Cristo. Pero luego, cuando termina de arar, de estar con el ganado, ¿qué es lo que luego va a hacer? Entonces va a darle de comer a su amo y luego va a comer él. Y dice la Biblia que ni siquiera tiene que recibir recompensa, porque ese es su trabajo. Y al final de todo, en el versículo 10, ¿qué dice? Cuando hayas terminado de hacer todo, entonces tienes que decir, siervo inútil soy, porque solamente hice lo que tenía que hacer. ¿Qué significa esto? ¿Jesús está a favor de la esclavitud? No. Lo que pasa, hermanos, es que Él está agarrando un ejemplo de la vida cotidiana de su entorno para darnos una enseñanza. Y son 3. Escucha esto, hermano. Número 3. Hay mucho trabajo para un siervo. ¿Y cuál es el trabajo en esta parábola? Arar, estar con el ganado, darle de comer al patrón, ceñirse, servir al amo. En términos simples y sencillos, como dice Eclesiásticos, tiene que estar subordinado completamente a su amo. Hermano, hay mucho trabajo para un siervo. ¿Qué tiene que ver esto con el contexto? ¿Sabes cuál es nuestro trabajo el día de hoy? Perdonar, amar, reprender al que me ofende y no ser piedra de tropiezo. Después de arar y apacentar los animales, debes llegar a la casa del amo y servirle, ceñirte. Así que la parábola no se trata enfáticamente de ser activistas, aunque no está mal, pero no se trata de que tú estés en la iglesia y hagas esto porque eres un siervo y esto y el otro, entonces tengas que venir a limpiar y tengas que hacer esto. No. El contexto está tratando de que todas las cosas que tienes que hacer como un doulos, como un siervo, es perdonar y amar. Amén. Hermano, mira, podemos ser los activistas número 1 en la iglesia. Podemos hacer todo lo que la iglesia disponga y nos diga. Podemos asistir a todos los cultos, estar en el rol de limpieza, estar en las coinonías, estar ganando almas, evangelizando, proclamando y haciendo todo. Pero lo que el Señor nos ha mandado a hacer es perdonar. Ese es el trabajo de un siervo, de un doulos de Cristo. Perdonar, exhortar con amor, no ser de tropiezo, perdonar 7 veces y aún 70 veces 7 a lo que sugiere el contexto inmediato. Así que, hermanos, ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. Hoy tu tarea y mi tarea es perdonar y debo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque el amo lo demanda. ¿Quién de vosotros que tiene un siervo no se pone a arar, no se pone a ver el ganado, no se pone a darme de comida? Todo esto hace un siervo porque tiene un amo. Yo entonces perdonaré, voy a amar 7 veces 7 perdonaré. ¿Por qué? Porque tengo un amo que me lo demanda. El amo es digno de mi sujeción. Amén. El amo es el amo. Fui comprado por el amo. No tengo derecho de levantar un dedo y decirle, no deseo perdonar porque el amo, que es mi amo, me lo ha pedido. No tengo un derecho, hermano, de poder levantar mi dedo en contra de mi amo y decirle, yo no quiero amar a ese que me ha sido piedra de tropiezo, porque es mi amo y lo tengo que obedecer. De modo, hermano, que no solamente voy a perdonar por mi fe, sino voy a perdonar porque tengo un amo que me lo ha pedido. ¿Quién de vosotros que tiene un amo no le dice primero, cíñete y luego sírveme y ponte a arar y ponte a hacer esto? Hermano, somos siervos y tenemos trabajo, perdonar. El amo me compró y tengo que obedecerle. Aunque no soy esclavo
del pecado, soy esclavo de Cristo. Y aunque soy esclavo de Cristo, soy libre. Es una paradoja. Todo creyente, antes de ser activista en la iglesia, debe ser un activista en el perdón. Segunda enseñanza en esta parábola. Ve el versículo 7 al 9, por favor. Estamos en Lucas 17, 7 al 9. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Eso no sucede. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. Ahora, lo importante es el siguiente versículo. ¿Qué dice? ¿Acaso da gracias al siervo? La respuesta es, no debe. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de siervo y amo, ese es su trabajo. Para eso fue comprado. No le da gracias porque de antemano es su responsabilidad. Hermano, la fidelidad en el perdón, si yo perdono, no tengo por qué recibir recompensa. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. Ese es mi chamba. Para eso fui comprado, para perdonar. ¿Por qué? Porque es el trabajo del siervo. Para eso nació el siervo, para eso fue llamado, para eso fue apartado, para eso fue comprado, para perdonar. Tú y yo nacimos de nuevo por la palabra. Amén. Hermanos, para llevar a cabo lo que el amo nos diga. Él es digno y yo no merezco ninguna recompensa por hacer lo que mi amo dice. Y si mi amo me ha dicho, perdona, entonces tengo que perdonar y no recibir ninguna recompensa porque para eso fui comprado. ¿Acaso da gracias al siervo por lo que hizo? No, no da gracias. El amo no tiene ninguna obligación de decirle, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que perdonaste, qué bueno que no fuiste piedra de tropiezo. No tiene ninguna responsabilidad del amo. El amo, porque el amo es el que lo ha ordenado. Y el siervo solamente tiene que sujetarse a perdonar. Escucha esto, hermano. ¿Qué tiene que ver el perdón y lo que vivimos en la fe como el grano de mostaza? Bueno, si contextualizamos esta parábola, tenemos que terminar diciendo que no debo recibir ninguna recompensa por perdonar, porque para esto fui comprado y apartado. ¿No fuiste comprado por eso, hermano? Dice la Biblia que fuimos comprados con sangre, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el rescate. Él dio su sangre preciosa para que nosotros no fuéramos condenados. Él te compró. Esa es la redención que tenemos en Cristo. Así que no debo ser aplaudido, ni elogiado, ni puesto en alta estima porque he perdonado a aquel que me ha ofendido de antemano. Es mi trabajo. Amén. Última cosa, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado. ¿Y qué ha sido ordenado en el contexto? Amar, perdonar y no ser piedra de tropiezo. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mire, hermano. Otra vez no se trata de ser activistas y decir, bueno, el día de hoy me tocó la limpieza, soy un siervo inútil porque nada más limpié. No, no se trata de eso. Se trata de perdonar. Si consideramos que ya perdonamos, si consideramos que no hemos sido piedra de tropiezo, debo considerar que no soy más de lo que pienso. No soy más de lo que pienso porque para eso fui comprado. Porque solo hice lo que mi amo dijo. Soy un siervo inútil porque solo perdono, porque para eso fui llamado. Porque para eso fui santificado. Si en algún momento piensas que ya perdonaste lo suficiente, considérate un siervo inútil porque solamente has perdonado lo que se te dijo que tenías que perdonar. Si en algún momento piensas que ya perdonaste suficiente, es el día que ya dejaste de perdonar. Y última cosa, si en tu mente hay humillación,
y dices, soy un siervo inútil, porque eso es humillación, entonces es el momento en el cual tú perdonarás y perdonarás y perdonarás. Porque cuando tú dices, ya perdoné, entonces dejarás de perdonar. Por eso, hermanos, puse el ejemplo. Si tu hermano peca contra ti 7 veces en el día y las 7 veces se arrepiente, las 7 veces tienes que perdonar. La primera vez tienes que considerarte, soy un siervo inútil porque perdoné. Pero luego viene la otra vez y vas a decir, soy un siervo inútil porque perdoné. Y cuando llegue la tercera vez y te pidan perdón, vas a decir, lo perdono y soy un siervo inútil porque solamente se me ordenó a perdonar. Y cuando llegue la quinta y la sexta y la séptima vez, vas a decir, solamente estoy haciendo lo que se me encomendó hacer, perdonar. Amén. Hermanos, hemos concluido la parábola del siervo inútil.